Ahí estamos, perfecto. Listo, chicos. Vamos entonces por acá. Vamos a ver. Permítanme solamente retorno por acá al ejercicio, ¿ya? Entonces, lo que les comentaba. Este texto es uno de los elementos que me llamó mucho la atención para trabajar con ustedes y nos pide, claro, que influyamos, que sacamos una conclusión del significado de la frase entre comillas. Entonces, esto me ahorra en primera instancia tiempo, que es lo que ustedes más van a necesitar en la evaluación. ¿Por qué? Porque ya no me dice enfoques en todo el texto, sino simplemente vaya a la frase entre comillas. Claro, debo leer justamente el preámbulo para poder tener una comprensión o entendimiento a lo que me dice, pero ya no voy a tener tanto o no voy a perder tanto tiempo tratando de entender todo esto. ¿Ya? Entonces, vamos con la lectura. La haré yo en esta ocasión para un poquito ir estableciendo esta diferenciación. Dice, lo paradójico es que a través de esa pantalla parecemos estar conectados con el mundo entero, cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente. Y lo que es tan grave como esto nos predispone a la abulia. Irónicamente, he dicho en muchas entrevistas que la televisión es el opio del pueblo, modificando la famosa frase de Marx. ¿Sí? ¿Por qué hago este análisis justamente aquí? Porque si nosotros nos damos cuenta, lo que nos pide como centro del análisis es justamente esta frase de aquí, la televisión es el opio del pueblo. Claro, yo podría justamente leer solamente esta frase, pero no tendría un contexto completo. El objetivo es no perder mucho tiempo aquí, sino centrarme en esto de acá. ¿Ya? Entonces, primero, quiero que hagamos aquí un pequeño paréntesis para explicar una cosa. Cuando nosotros estamos hablando de la comprensión de textos o el análisis de textos, nosotros debemos tener en cuenta que muchos de los ejercicios que ustedes van a estar justamente desarrollando y con los cuales ustedes van a estar trabajando, son ejercicios relacionales. ¿A qué me refiero con esto? Que son ejercicios que se van relacionando con otros elementos de conocimiento. Por ejemplo, aquí nosotros debemos conocer, pues, primero los conceptos que están trabajándose aquí. Paradójico, ¿sí? Bueno, convivir, ¿sí? Abulia, ¿sí? Entender todos estos elementos, que es el opio, modificando la famosa. Y por otro lado, tenemos aquí un elemento también que le añade y dice la famosa frase de Marx. Incluso miren la complejidad de este ejercicio. Implica que nosotros debemos conocer qué es lo que dijo Marx sobre esto para entender cómo le ha modificado la frase. Sí, pero bueno, en este caso se puede entender. Solamente hago este paréntesis para que ustedes se den cuenta que el mejor ejercicio que podemos hacer, aparte de utilizar la plataforma, es también hacer una lectura diaria. Lean el periódico, lean cualquier otro tipo de elemento. Puede ser un libro, una novela, un extracto, un artículo científico. Ya vamos a ver los ejercicios que les he traído hoy para que ustedes puedan verlo. Entonces, ¿cuál es el centro aquí? Que dice que nosotros saquemos una conclusión acerca del significado de la frase entre comillas. La televisión es el opio del pueblo. Perfecto. Vamos con eso. Nos dice que nos da 4 opciones para nosotros poder trabajar. Dice, opción A, la televisión se ha convertido en el opio del pueblo. B, con la televisión se puede estar conectado con todo el mundo. C, mediante la televisión se puede convivir con la humanidad. O D, la televisión se ha convertido en un agente nocivo. ¿Ya? En este contexto, entonces, ¿cómo vamos a estar trabajando? Vamos a ver un poquito cómo se va desarrollando estos elementos, ¿sí? Ok, comencemos, a ver, voy a comenzar como les tengo aquí un poquito para luego ir intercambiando justamente las participaciones, ¿ya? Vamos, Andrea, cuéntame, ¿cuál sería de estas 4 opciones la que tú escogerías y por qué? Justifica tu respuesta en ese contexto. A ver, yo escogería la D, ¿Ya? ¿Por qué? porque dice agente nocivo, ya que ahora en la sociedad, o sea, como la televisión se ha convertido más que todo para algunas personas en Ujú. distracción o tal vez para ver si por aburrimiento o así. Claro, justamente, ¿no? A veces utilizamos mal los recursos que tenemos y eso concuerda con lo que me está diciendo la opción de que a su vez concuerda con el elemento que está entre comillas, ¿no? La televisión es el opio del pueblo.
Bien, perfecto. Vamos por ahí, Andrea. Sí. Araceli, cuéntame, ¿cuál sería la opción que tú escogerías y por qué? Sería la B, por lo que por lo que dice que vamos a estar conectados con todo el mundo y podemos saber lo que está pasando en todo el mundo, por ejemplo, en las noticias. Y también la C, por lo que la televisión también tiene sus contras y sus pros. Ya, la opción C me decías, la B y la C. No, la B y la D. Ah, la B y la D. Ya. ¿Con cuál de las dos te quedarías más específicamente? Tomando en consideración lo que nos pide, ¿sí? Infiere el significado de la frase entre comillas, es decir, esta frase, la televisión es el opio del pueblo. Cuenta. Con la B. Ya, perfecto, muchas gracias, Araceli. Vamos por acá. Silvana, por favor, ayúdame. ¿Cuál sería la opción que tú escogerías de estas cuatro? Y asimismo, como hemos hecho con las compañeras, cuéntame por qué escogerías justamente esta opción. Buenas tardes, yo escogería la D, porque o sea, verá la televisión, o sea, si nos reunimos en familia, o sea, más ponemos atención a la televisión antes que a la reunión familiar. Ujú. Entonces solo estamos más adictos a la televisión antes que estar con la familia unidos. Yo escogería la D. Ya, perfecto. Interesante también la propuesta con los argumentos que el mismo texto va presentando, ¿no? Ok, vamos a analizar un poquito y rápidamente. Dice que nosotros infiramos el significado de la frase entre comillas. La televisión es el opio del pueblo. Aquí yo pregunto, ¿qué es opio? ¿Qué es el opio? ¿Quién me puede dar una definición o una explicación? Ah, es como una sustancia, pero una sustancia adictiva. Ya es una sustancia adictiva, sí, básicamente va por ahí, justamente, ¿no? El opio es una droga, popularmente conocida en Asia, justamente de, como dice Samuel, pues un consumo masivo por su carácter adictivo. Dice, en otras, y por eso es importante ir conociendo cada palabra. La televisión, sí, es este elemento adictivo del pueblo, sí. Ahora, ¿qué adicción es buena? Ninguna. Vamos analizando un poquito las respuestas. Si decimos la televisión se ha convertido en opio del pueblo, básicamente estamos diciendo lo mismo, ¿sí? No tiene entonces un sentido de acatar este elemento de inferir. ¿Ya? Tenemos un elemento por ahí. Punto 2, dice, con la televisión se puede estar conectado en todo el mundo. Sí es un elemento o una característica, pero recuerden la orden. Infiera el significado de la frase en comillas, lo que está aquí. No me dice lo que está acá. Por eso recuerden, yo les ponía este ejercicio, ¿sí? Entonces solo les pide lo que está aquí. ¿Listo? Vamos. C dice, mediante la televisión se puede convivir con la humanidad. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Dice, parecemos estar conectados en el mundo cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente. ¿Sí? Entonces, está en contra. Esa no es una de las opciones. Entonces, ¿qué nos queda? Que la televisión se ha convertido en un agente nocivo. ¿Sí? El opio, como un elemento nocivo, como una droga, es pues un elemento que afecta justamente al pueblo, a las personas. Entonces, de esa forma nosotros inferimos ya la opción correcta, ¿sí? En ese contexto. Este es uno de los elementos con los cuales nosotros trabajamos. Recomendaciones en estos ejercicios. Primero, leer súper bien lo que nos pide aquí en la orden, porque claro, nos dirigimos acá y tenemos una visión más clara de lo que yo puedo trabajar. Punto 2. Cuando ustedes vean las opciones, recuerden de lo que están hablando o que lo que les está pidiendo en la orden, ¿sí? No varíen justamente o no se vayan por otro lado, sino lo que les está pidiendo, ¿sí? El significado de la palabra en comillas y el significado que se puede obtener justamente de la palabra entre comillas es la televisión se ha convertido en un agente nocivo. ¿Sí? Con esto, si hacemos los pasos bien hechos, no perderíamos mucho tiempo porque yo entro, leo esto y tengo claramente cuál es la respuesta. ¿Sí? Entonces, ténganlo ahí en cuenta para
poder irlos relacionando y tener pues una visión mucho más clara de lo que nosotros podemos hacer. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente ejercicio. Este es un poquito más extenso y también viene de una variación de textos o de productos justamente con los cuales nosotros vamos a estar trabajando y también ustedes se van a topar dentro de la evaluación. ¿Ya? Bien, vamos entonces a hacer justamente el mismo ejercicio. Primero, entro y me voy a hacer el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Identificar el verbo. Yomaira, ¿cuál sería el verbo con el cual vamos a trabajar aquí? ¿Qué me está pidiendo? Estás muteada, Yomaira. Identificar la idea principal. Ya, que primero que identifiquemos, ¿no? Que tengamos la identificación, es decir, que reconozcamos un elemento que está ahí presente, ¿ya? Alex, ayúdame, ¿cuál sería la consecuencia? Es decir, lo que le sigue a este verbo. Igual, Alex, estamos muteado. Creo que no estamos con audio con Alex. ¿No? Ok. Vamos a ver entonces por acá. Valentina, cuéntame. ¿Qué es lo que le sigue justamente a este verbo que es identificar? ¿Cuál es la orden? Buenas tardes. En la orden dice que hay que identificar y lo que le sigue es la idea principal. Perfecto, ya tenemos los dos elementos, ¿no? Identifique, es decir, ubique dentro del texto qué cosa, la idea principal. Todos sabemos lo que es una idea principal, es justamente este elemento que abarca y habla de todo, que si nosotros transmitimos esta idea, pues se va a tener una comprensión de lo que se está haciendo o lo que se está diciendo en el texto, ¿no? Entonces, importantísimo irlo trabajando e irlo estructurando en esta condición, ¿sí? Bien. No les voy a poner como dificultad, digámoslo así, este elemento de que ustedes lean todo este texto, lo voy a leer yo, pero sí voy a pedirles justamente que ustedes sigan puntualmente el texto para tener un sentido y una claridad en lo que vamos a ver. ¿Ya? Dice, un coacervado es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteína que en su interior posee sustancias químicas. A medida que aumenta su complejidad, el coacervado se separa del agua formando una unidad independiente que, sin embargo, interactúa con su entorno. Las moléculas de los coacervados se mantenían unidas por fuerzas electrostáticas. Esas moléculas son sintetizadas abióticamente. Los coacervados son moléculas coloidales en donde las moléculas de agua están orientadas a ellas y rodeadas por una película de agua, que delimitan a los coacervados del líquido en el cual flotan y se formaron al combinarse dos o más coloides. ¿Ya? Bien. ¿Qué texto estamos teniendo aquí justamente frente a nosotros? No es un texto, una narración literaria, no es una novela, no es un poema, ¿sí? Tampoco es justamente lo que estábamos viendo, que es el extracto de un texto y que me pide una... No, no me está pidiendo eso, me está pidiendo que dentro de este texto, que es de carácter científico, que es de divulgación científica, me pide que identifique la idea principal. En ese sentido, la idea principal con la cual nosotros vamos a estar trabajando entonces, ¿cuál será? Y aquí vamos a ver cómo se van estructurando las opciones, ¿no? Ahora, aquí una recomendación general. Cuando tengamos este tipo de ejercicios, traten de leer y de comprender lo más que ustedes puedan. Entiendo que no se esté acostumbrado a este tipo de lecturas. Es completamente normal, no es que decimos, bueno, hoy me levanté con ganas de leer un artículo científico sobre los coacervados, no hacemos eso, pero el objetivo sí justamente es tener un conocimiento de estos elementos, más que todo porque el sistema de evaluación se refiere a ustedes como si ustedes ya supieran justamente todos estos elementos. Ese es un elemento clave, recuérdenlo ustedes, por favor, ¿sí?
Entonces, estamos hablando de los coacervados, ¿no? Decimos que es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteína que en su interior posee sustancias químicas a medida que aumente su complejidad. El coacervado se separa del agua formando una unidad independiente que sin embargo interactúa con su entorno. Las moléculas de los coacervados se mantenían unidas por fuerzas electrostáticas. Estas moléculas son sintetizadas abióticamente. Los coacervados son moléculas coloidales en donde la molécula de agua que están orientadas a ellas y rodeadas por una película de agua que delimitan a los coacervados del líquido en el cual flotan y se formaron al combinarse de dos o más coloides. Ya, tenemos entonces una explicación científica puntual. Bien, vamos a ver cómo se estructura esto. Como me pide que identifique la idea central, vamos a ver cuál es esta. Dice, un coacervado es una agrupación de moléculas rodeada por una membrana lipoproteína. Será B. Los coacervados mantienen una unidad de sus moléculas por fuerzas electrostáticas. ¿Sí? Opción C, los coacervados son moléculas coloidales con moléculas de agua. O D, el coacervado se separa del agua a medida que aumenta su complejidad. Vamos a ver aquí cómo se va estructurando esto, ¿ya? Vamos a ver por aquí. Jocelyn, ayúdame tú, por favor. ¿Cuál de estas opciones, con base al texto y a la orden que nos está pidiendo que identifiquemos la idea principal, escogerías tú como respuesta verdadera? ¿Cuál dices tú, Jocelyn? Ayúdanos, por favor. ¿Estamos por ahí, Jocelyn? Sí. Ya. No te escucho, Jocelyn. ¿Ahí sí me escucha? Un poquito, cuéntame. Ya digo que yo escogería la A. Ya, justamente Jocelyn lo que nos dice, muchísimas gracias, es que ella escogería la opción A, justamente como una respuesta, sí, enmarcada dentro de estos elementos, ¿ya? Vamos a ver cómo se va estructurando. Jennifer, ayúdame tú, por favor. ¿Cuál de estas 4 opciones escogerías tú y por qué? Sí, presentando una justificación en este contexto. Cuéntame. Yo escogería la C porque No te escucho, Jennifer. escogería yo la C porque ahí sí se escucha. Ok, escríbele por el chat, sí, no te logro escuchar, perdón. Vamos a ver por acá, alguien más que esté por aquí. Vamos a ver, Carla Ramos. Ayúdame tú, por favor. ¿Cuál de estas 4 opciones sería la que escogerías y por qué? Yo escogería la primera porque el texto parte de ahí, esa es la idea central de donde los demás salen. Listo, ok. Tenemos entonces como visiones unánimes que la opción, entiendo justamente que escogemos esta porque se plantea como una visión general y que abarca toda la temática de la cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y vamos a analizar un poquito por acá. Dice, con base en el texto, es decir, vamos a tomar este elemento como base y nos pide que identifiquemos la idea principal. Este elemento de aquí, de todo este fragmento de texto, va a ser nuestra materia prima. Ahora, nos pide la idea principal. Y las ideas principales, por lo general, son ideas que hablan de todo el tema para darnos una idea general de todo lo que se está hablando. ¿Sí? Y aquí, como vemos, nos dan bastantes elementos con los cuales nosotros podemos trabajar. Pero ¿cómo identificar esa idea central? ¿Cómo saber cuál es ese elemento con el cual vamos a trabajar? Vamos por partes, ¿ya? Dejemos esta opción al último para ver cómo se va estructurando. Dice, los coacervados mantienen unidas sus moléculas por fuerzas electrostáticas. ¿Esto funcionaría como idea central? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque justamente los coacervados mantienen, dice, unidas a sus moléculas por fuerzas electrostáticas, es una característica de un elemento general. No nos está hablando de todo el texto, ¿no? Si el texto dijera las principales características, tal vez, bueno, podría considerarlo, pero en este caso, no. Por otro lado, dice, los coacervados son moléculas coloidales con moléculas de agua.
Podría ser esto, ¿por qué? Porque nos está dando una idea general también de qué son los coacervados, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí, ¿por dónde lo voy estructurando? ¿Ya? Opción D dice, el coacervado se separa del agua a medida que aumenta su complejidad. Este es lo mismo que la opción B, una característica o una particularidad de estos elementos, los coacervados. Entonces me quedan dudas entre la A y la C. La A como elemento más votado y la C como un elemento también de análisis porque mantiene una generalidad. Ahora, aquí yo pregunto, para identificar justamente una idea central debemos marcar un elemento que es fundamental, la generalidad. Es decir, la idea central va a hablar casi de todo o se va a entender casi todo el texto en ese sentido. Como nosotros aquí ya ponemos que los coacervados son moléculas crudas con moléculas de agua, aquí está una particularidad. Entonces, la opción correcta es la A, que dice, un coacervado es una agrupación de las moléculas rodeadas por una membrana lipoproteína. De ahí surge todo. De este elemento, y que es la idea principal que se marca al inicio del texto, ¿sí? De ahí surgen todas las características con las cuales ustedes pueden ver y se puede ir trabajando. Pero como nos pide que identifiquemos la idea principal, tranquilamente está presente aquí. Muchas veces no sucede esto en los textos, puede estar a la mitad, como puede estar al último, ¿sí? Suele también suceder, pero en este caso es una idea principal al 100%. Coacervado es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteína. Y ahí está justamente todo el elemento con el cual nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Opción correcta, opción A. Coacervado es una agrupación de moléculas rodeadas por una membrana lipoproteína. ¿Ya? Bien, vamos entonces con la siguiente o el siguiente ejercicio. Y este es cortito y justamente el objetivo de que sea cortito es que ustedes puedan ir comprendiendo cómo se va estructurando, cómo se va desarrollando pues esta parte. Dice, ahora sí, vamos por acá, déjenme ver alguien más que nos pueda dar una manito. Dani, ¿estamos por ahí? ¿No? Ok, vamos a ver. Samuel, vamos contigo, por favor. Ayúdame. ¿Cuál es el verbo que nos está pidiendo nuevamente aquí? Identificar, identifique. Ya, ok, identifique. Tú mismo, Samuel, por favor. ¿Cuál sería la siguiente parte? ¿Qué es lo que me pide que identifique? El enunciado. Ya, perfecto. Dice, identifique el enunciado y aquí está compuesto por un tercer elemento que es un complemento de la orden, ¿no? Identifique el enunciado que utiliza correctamente la norma indicada. Y nosotros nos quedamos a ver un ratito, ¿no? Que era comprensión de textos. Esto también hace parte de la comprensión de textos. Y a mí me llamó la atención y yo lo puse aquí, es porque, cuidado, ustedes vayan a toparse justamente con esta parte de la evaluación y vayan a llevarse una sorpresa de que digan, chuta, esta parte yo no me la esperaba, no pensé que la iban a tomar, pero realmente es así, está incluida y si esto está en un banco de preguntas del centro y el centro maneja con mucho cuidado y mucha ética esta parte, si está aquí es porque se está considerando entonces para la evaluación, ¿ya? Entonces yo les pido que tengan ustedes bastante cuidado en ese contexto. ¿Qué nos dice? Identifique el enunciado, ya vamos a ver cuáles son los enunciados, que utiliza correctamente la norma indicada, ¿ya? Entonces aquí ya no nos está diciendo, comprende lo que dice el texto, porque aquí no hay ningún texto, sino que vamos a ver las opciones más adelante. ¿Qué nos dice el texto que nos presenta aquí? La tarea de la clase de historia consiste en redactar un ensayo sobre el proceso de planificación urbana en la ciudad de Quito en el siglo XX. Las citas textuales menores a 40 palabras deben apegarse al manual de las normas APA. Ahora, aquí hagamos un paréntesis, cuéntenme un poquito. En elementos de citación, ¿cómo están ustedes? ¿Manejan las normas APA? ¿Pueden citar? ¿Saben citar? ¿Lo están haciendo? Y esto lo pregunto en el mejor de los sentidos para hacer un poquito de un sondeo, más no justamente decir, pues no saben o por algo por el estilo, sino que por el contrario,
para que ustedes me cuenten cómo están en elementos de citación, ¿sí? Cuéntenme un poquito. ¿Están citando, saben manejar APA o por el contrario no es algo que se haga comúnmente? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Qué dicen? Cuéntenme. Vamos a ver. Samuel, cuéntame, ¿cómo estamos en cuestiones de citación? No lo recuerdo muy bien, profe. Apenas sé Ya, algunas características. perfecto. Muy bien, sí. Bueno, algunas de las cuales podemos irlo Aunque trabajando. sí sabemos algo básico. Ya, el formato Creo APA al que lo básico. 100%. Ya, listo. Vamos a ver las normas APA. Por acá Andrea también ya nos da un poquito, unas luces, justamente lo que vamos a trabajar. Listo. Carla, cuéntenme, ¿cómo vamos? ¿Sabemos manejar APA o no todavía? O sea, sí, más o menos lo que me acuerdo, sí, del texto, el número de separación, el margen y así. Ya, buenísimo. Entonces, vamos a ir un poquito viendo cómo va eso. Alex, cuéntame, ¿cómo vamos? ¿Qué tal ese formato APA, esas citaciones? Profe, no recuerdo muy bien. Ya, vamos a ver entonces. Sí, es uno de los elementos que a veces más nos cuesta, ¿sí? Lo que yo les recomiendo es vayan por favor practicando, porque mientras ustedes más practiquen, esto se les va a hacer muchísimo más fácil, ¿sí? Vamos a tener ahí. Ok, lo que nos dice entonces es lo siguiente, retomando el ejercicio. La tarea de la clase de historia consiste en redactar un ensayo sobre el proceso de... sobre el proceso de planificación urbana en la ciudad de Quito, ¿no? Ok, permítame un ratito nada más. Ok, chicos, entonces, bien, lo que nos está diciendo entonces aquí, no nos está, ojo, aquí, y escogí este ejercicio porque era interesante, no nos da un texto que analizar. Nos dice a partir de una temática que se ha planteado, de ahí nosotros tenemos que escoger cuál es el texto que se acopla más a lo que está pidiendo aquí. Es como en la clase anterior que yo les planteaba este ejercicio de que el profesor pedía un comentario a sus estudiantes para que entren a un concurso. Entonces, fíjense, no nos está pidiendo que nosotros identifiquemos el texto que lo que estamos leyendo, sino que en las respuestas identifiquemos cuál es el texto que más se acopla justamente a esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Vemos y decimos, ok, la tarea de la clase de historia consiste en redactar un ensayo sobre el proceso de planificación urbana en la ciudad de Quito, en el siglo XX. Ya sé lo que van a hacer, van a escribir un ensayo sobre esta temática. Las citas textuales dicen, menores a 40 palabras deben apegarse al manual de las normas APA. Vamos a ver cuál es esta y si las vamos recordando. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos dice aquí entonces? Vamos a ver. Opción A. ¿Sí? La formación de barrios con características inéditas dieron un nuevo carácter a la ciudad. ¿Ok? Carrión y Erazo, 2012, página 507. ¿Ya? Bien, vamos a ver por acá. Dice, las profundas quebradas que recortan a la ciudad han sido rellenas en una importante porción. 1996, Mesver y Bermúdez, página 13. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, en Quito se adoptó el espíritu moderno, pero las bases siguieron... Perdónenme un ratito, nada más está llegando un mensaje sobre la grabación de la clase y tengo que chequearles un poquito. Ya, entonces, lo que dice aquí es justamente
Ya. Lo que nos dice aquí entonces justamente es, en Quito se adoptó el espíritu moderno, pero las bases se sirvieron para ello no fueron siempre modernas. Kingman, 2006, página 42. ¿Ya? Y dice, por último, hasta el siglo XX, Quito creció en población y en dimensiones de la mano del desarrollo de la agricultura, la minería y las industrias. Bustamante Guerrero, página 84, año 2017. ¿Ya? Listo. Vamos a ver entonces aquí aplicando un poquito el conocimiento. Una importante anotación que hay que hacer aquí es la siguiente. Ninguno de los textos de lo que está entre comillas está mal. Todos son válidos. Lo que nos pide a nosotros que evaluemos es esta parte que está entre paréntesis, la cita, la famosa cita textual en formato APA que nosotros estamos manejando. Ahora, en base a lo que ustedes recuerden, conozcan y lo que ustedes han visto, ¿cuál sería el formato que se apega justamente más al elemento que estamos nosotros buscando? ¿Sí? Quiero escuchar un poquito respuestas e intentos, no importa si nos equivocamos, para eso justamente estamos aquí. ¿Ya? Vamos a ver, quisiera comenzar con Andrea. Cuéntame un poquito, ¿cuál escogerías tú y en base justamente al criterio que se está pidiendo? Cuéntame, por favor. ¿Estamos por ahí, Andrea? Sí. Yo diría que es la A porque generalmente las citas de menos de 40 palabras se escriben autor, año y la página. Ya, Y las dos, perfecto. ya. Listo, muy bien, Andrea, muchísimas gracias. Y aquí con explicación incluida, ¿no? ¿Para qué le vamos a dar más vueltas? Justamente lo que nos dice aquí es que las citaciones en formato APA, cuando estamos trabajando con el famoso formato APA, lo que nosotros debemos hacer es que si tenemos una cita inferior a 40 palabras, ¿sí? Obviamente aquí todas tienen menos de 40 palabras. Si contamos aquí, por ejemplo, están 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 palabras, ¿sí? Y tiene que mantener la siguiente estructura. Autor o autores, año y número de página. ¿Ya? Ahora mi pregunta para Andrés es la siguiente. En la opción C también se mantiene autor, año y número de página. ¿Por qué no escoger esta de acá en lugar de la opción A? Esa sería una de las incertidumbres. Cuéntame, Andrea, ¿cuál sería tu argumento? Porque ahí va primero, o sea, está autor, está página y después año. ¿En cuál, perdón? ¿En la C? ¿Ahí en cuál me dijo? Ay, perdón. Sí, yo decía la Ahí C. va. Ah, yo creo que la C no, porque no resalta la P y además no sé, o sea, creo que es eso. Yo escogí la A, pero no sé. Ok, vamos, no, sí, está bien, correcto. No digo que esté mal, pero es un poquito para que ustedes vayan también ejercitándose en esto. Recuerden que lo importante son ir reconociendo esas habilidades que tenemos. Y una de las principales es ir identificando, ¿no? Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Ya vamos a ver a otra persona que nos ayude un poquito por acá. Vamos a ver, Valentina, estamos por ahí. Cuéntame un poquito, ¿cuál sería la opción que tú escogerías y por qué? Yo escogería la A debido a que, así tal y como mencionó una de mis compañeras, tiene la estructura indicada, también tiene las comas que indican, o sea, separan cada una de ellas qué son, y también que también indican que la P, o sea, es una página, aunque Ya, literalmente es la abreviatura de decir página. listo. Bien, claro, es muy válido justamente. Y recuerden aquí una cosa, Valentina mencionó que es importante.
Dice, lo que en la orden que nos pedía, identificar el enunciado que utiliza correctamente la norma indicada. Eso es importante porque Valentina nos decía, se apega más a lo que es la norma. La misma pregunta de Andrea le planteo justamente a Valentina. ¿Por qué no escoger la C si maneja la misma estructura? Cuéntame un poquito, ¿cuál tú crees que sería el criterio? Debido a que cuando dice Kidman 2006, obviamente se especificaría que solo es el autor. Y 42 no tiene mucho sentido porque no sabemos si es que es un año, es algo, como decir, el número del párrafo, el número de la página. No se puede especificar muy bien en esa parte. Perfecto, muy bien, Valentina. Vamos entonces con esta parte de la explicación. La respuesta correcta obviamente es la respuesta A, porque cumple con todos los criterios en base a las normas de citación en formato APA. Ojo con esto y quiero reiterarlo nuevamente. Lo que nos pide no es que analicemos lo que está entre comillas o lo que dice. Cuidado con eso. Lo que nos dice es cuál es la norma que más se apega a lo que se ha solicitado. Entonces, o la norma correcta, nos dice, de hecho, no la que más se apega, cuál es la correcta. Entonces, nos pide que analicemos lo que está entre paréntesis de cada uno de los enunciados. ¿Ya? Todas son citas menores de 40 palabras, entonces no puedo discriminar diciendo, oh, bueno, esta no es porque tiene más de 40, etcétera. No, todas tienen menos de 40. Segundo, debo conocer lo siguiente, la estructura que maneja la citación, que es autor, año y número de página, ¿sí? Esos tres elementos son fundamentales y esta es la cita que más se maneja, citas menores de 40 palabras. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Identifico y digo, esto es una cita, entonces debe estar, si es en formato APA, autor, año y número de página. Yo les planteaba la opción C. ¿Por qué no puede ser si tiene los mismos elementos? Y aquí hay un elemento importantísimo que mencionó Valentina. Y ella nos decía, es importantísima las comas. ¿Por qué? Porque justamente se van a ir estructurando o se van a ir desarrollando y separando cada uno de los elementos. Si yo pongo Kingman 2006, puede ser que Kingman 2006 sea el nombre del autor. Y tengo aquí, yo lo leería como nombre de autor y no sé si es año, no sé si es página, etcétera, no sé de dónde corresponde esto. Entonces, está correcto lo que nos dice Valentina, tiene que estar correctamente separado. Acá tenemos otros ejemplos en que se usa coma aquí y acá se usa punto, y eso tampoco va, ¿sí? Y acá está año, está autor y está página, ¿sí? Que no es la parte de la estructuración. Entonces, la opción correcta es justamente esta, autor, año y página. Eso es con lo que nosotros estamos trabajando y con lo que vamos a ir desarrollando. Tengan mucho cuidado, por favor, si ustedes no están muy finos en esta parte de la citación, porque como ven, este es un ejercicio y capaz que este ejercicio es en el que más caen los estudiantes. ¿Por qué? Porque no les está preguntando el texto, les está preguntando la norma que se utiliza en torno al texto. Entonces, ir por la vía de descartar, aquí no me funciona, porque todos los textos están muy bien citados. El punto es, ¿cuál es el margen? Mejor dicho, todos los textos son correctos, esta parte que está entre comillas. La citación es la que yo debo escoger y con la cual me debo apegar. Y miren, ahí está justamente una pregunta que ya pesa, ¿sí? Dentro de su evaluación. Como ustedes saben, no se puede quedar nada, absolutamente nada, a la suerte o a la deriva, sino todo tiene que estar completamente analizado. Nosotros nos estamos tomando el tiempo paulatinamente entre explicar, justamente ir viendo cada uno de los ejemplos, cómo se va estructurando, pero el objetivo es eso, hacerlo ya con tiempo. Si me dice, identifique el enunciado correctamente, que se utiliza correctamente la norma indicada, entonces yo de aquí leo esto y enseguida veo normas APA y digo, ok, correcto, cita de menos de 40 palabras es autor, año y número de página. El que se apega a eso tiene las comas enseguida. ¿Para qué demorarme? ¿Y cuánto me he tomado en esto? Menos de 5 segundos. Y puedo pasar a otro ejercicio que realmente pues exija un poquito más de tiempo de lectura, que exija un poquito más de análisis y esto ahí. Sí, el objetivo de esto es ir salvando justamente o los elementos con los cuales
yo puedo jugar dentro de la evaluación. ¿Sí? Bien, vamos entonces por acá. Les dejo de compartir. Listo, Alex también por aquí ya me ha mandado un mensaje. Disculpen, no pude verle en la parte de las respuestas del chat, no se activó. No sé qué le pasó por ahí. Pero bueno, vamos a estructurar, ¿ok? Bien, esto con referencia a los ejercicios que vamos a estar realizando, ¿sí? No les he querido marcar muchos y hemos acelerado un poquito más el ritmo. ¿Por qué? Porque ya venimos practicando con ustedes desde la clase anterior, particularmente estos elementos, ¿sí? Entonces, no es que no hemos aplastado el acelerador, sino que al contrario, lo estoy haciendo, pero procesualmente. La siguiente clase ya vamos a ver un poquito menos de ejemplificación y más práctica de los elementos, ¿sí? Bien, ¿cómo nos vamos a estructurar o cómo nos vamos a organizar ahora? El objetivo es establecer, pues, un elemento de práctica, ¿ya? Cuéntenme cómo ustedes han estado practicando en la plataforma. Si están entrando, no están entrando, nunca han entrado, si han entrado ya. La plataforma es una herramienta muy útil el momento en el que nosotros planteemos la práctica con respecto a los ejercicios que nosotros tenemos que realizar, ¿sí? Cuéntenme a grandes rasgos, ¿quién ha entrado a la plataforma a realizar la práctica con respecto a los ejercicios? Cuéntenme un poquito, ¿sí? Si por ahí no se les escucha, muchas gracias, Samuel. Un dedito arriba, más que suficiente, ¿ya? Samuel por acá, chévere. Valentina también, Jocelyn, ¿sí? ¿Quién más? Andrea, hemos entrado. Dani, ¿sí? Muchas gracias. Jocelyn también. Sí, qué bueno. Listo. Vamos a ver. Por ahí estamos. Ok, lo que vamos a hacer ahora entonces es adentrarnos justamente en el elemento de práctica. ¿Ya? Lo que yo quiero trabajar con ustedes es ir viendo los tiempos, midiendo cómo nos está yendo y también cómo vamos en este elemento de análisis de texto. Si falta por ahí alguna cuestión, si hay que, pues, ahondar un poquito más. Yo sé que vamos a tener errores, no importa. El objetivo es el siguiente. Aquí puedo equivocarme. Aquí yo puedo fallar, aquí yo puedo tener los intentos y voy a tener la explicación por parte del profesor. ¿Qué es lo que sucede? Si es que yo dejo pasar y no realizo prácticas, en la evaluación ya no hay una retroalimentación, ya no hay una segunda opción, sino que ya tengo que demostrar esa habilidad que he ido retomando, ¿sí? Y claro, obviamente en este contexto, pues nosotros también estamos yendo contra el tiempo, entonces hay que tenerlo eso en cuenta, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Son 6:59, si es que no son las 7 ya. Creo que mi reloj está un minutito atrasado. Nos vamos a tomar los 5 minutitos de receso que sabemos tomarnos de intercambio de hora para no hacer justamente continuo esto y pues cansarnos, ¿sí? El objetivo es más que todo avanzar procesualmente, ¿ya? Vamos a tomarnos entonces los 5 minutitos, 7:05, 7:06 más o menos, vamos a estar retomando, ¿sí? Volvemos a activar las cámaras y nos vamos a meter en la plataforma a realizar la práctica. Ahí les voy a dar la directriz para que ustedes puedan también ir realizando los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver si les puedo separar en salas, a ver cómo vamos haciendo para ir socializando esto, ¿sí? Entonces, 7:05, 7:06, estamos retomando las actividades. Pueden tomarse un descansito, tomar un vasito con agua. Regresamos en 5 minutos. ¿Ya? Listo, chicos. 5 minutos, nos vemos nuevamente.
Ok, chicos, vamos volviendo entonces por acá para continuar con las actividades. Por aquí está Andrea también, muchas gracias. Samuel también ya se va activando aquí con su camarita. Silvana, Alex, por favor, Valentina, Yomaira, Jocelyn, todos en general, por favor, ayúdenme encendiendo un poquito sus camaritas para poder irles teniendo aquí en pantalla, ¿sí? Bien, vamos entonces a ir con la famosa práctica, ¿sí? Vamos a estructurar el día de hoy un poquito este proceso de práctica que nosotros hemos estado llevando a cabo y que pues vamos a ir desarrollando también con el uso de la plataforma. El punto aquí es tener un conocimiento de todos los elementos con los cuales nosotros podemos ir trabajando, ¿sí? Entonces, permítanme un ratito solamente. Listo. Vamos a ver entonces por acá. A ver, aquí estamos. Joaira también, muchas gracias. Alex, muchas gracias. Vamos a ver. Ok, chicos. Bien. Como indicación general, entonces, para que ustedes entren. Cuando nosotros vamos a realizar un examen de práctica en torno justamente a la asignatura en general, para que no les arroje todas las preguntas, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es elaborar su propio examen, ¿sí? Y les va a arrojar aquí. En materia nosotros vamos a ver dominio lingüístico. Y lo que vamos a hacer en tema es comprensión de textos. ¿Ya? Eso es todo. Yo por aquí tengo ya una evaluación justamente en la que se ha ido realizando. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Entonces pongo generar examen. Una vez que se genera examen, sí, yo ya tengo acá elementos importantes. La pregunta, las respuestas, las estructuras, sí, lo que tenemos que ir analizando, ¿ya? Aquí igual dice, con base en el texto, identifique, clarito, la obra a la que pertenece la reseña. Entonces, aquí tenemos que ir viendo, ¿sí? En este caso a mí me ha tocado, pues, un reconocimiento de obras, lo que yo les decía. Otra, ¿sí? El término en psicoanálisis, el término inconsciente es, ¿ya? Entonces ahí tenemos nosotros, es identificación de textos. Por favor, tengan en cuenta el tiempo. Vamos a contar con 16 minutos para realizar esto y luego vamos a hacer una retroalimentación de los trabajos. Vamos a ir viendo cómo se van estructurando y cómo los podemos ir explicando. Ojalá y nos avance el tiempo para poder realizar al menos unas 2 prácticas en este contexto. El objetivo es que ustedes alcancen estos elementos e ir estructurando. Si me equivoco, ¿qué pasa? Absolutamente nada. Al contrario, si me equivoco, no hay ningún elemento negativo en ese contexto. Lo que yo hago es ir teniendo ya la comprensión y saber en dónde o qué elementos no puedo ir fallando y tengo una explicación, ¿sí? Esto, por ejemplo, ustedes no van a tener dentro de su evaluación el hecho de que ustedes den la evaluación y que de ahí alguien les diga, ok, esta era la respuesta correcta porque esto te está pidiendo aquí. No, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes lo vayan haciendo en este espacio, ¿ya? Bien, 7 y 11. Entonces, cuéntenme un poquito. ¿Quién no ha podido acceder a la plataforma o no ha accedido todavía? Solo el que no ha accedido que levante la mano. Que ponga un dedito por ahí. Ya, creo que todos. En algún momento hemos hecho justamente este esfuerzo de acceder a la plataforma. Ya, con todo yo les voy a enviar el link de acceso a la plataforma para que ustedes puedan acceder directamente, solamente no van a tener que teclear nada, sino simplemente le dan clic aquí, ¿sí? Y con eso ya van a poder ingresar directamente a la plataforma. Una vez que ustedes ingresen todos estos elementos, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Van a dirigirse por acá, ¿sí? Permítanme un ratito, ya les comparto. Se van a dirigir acá y hacer los mismos pasos, ¿sí? Generar examen, sí, retrocedemos incluso por acá para ir explicando. Elabore su propio examen, ¿sí? Selecciono la materia, que es dominio lingüístico, tema, que es la parte de comprensión de textos, y me dice que en tiempo tengo 16 minutos, ¿sí?
y que, bueno, aquí el usuario ya les sale a ustedes. Y simplemente pongo generar examen. Al final a ustedes tienen que darles un archivo semejante a este de aquí. ¿Ya? Eso ténganlo ustedes, por favor, en cuenta. ¿Sí? Que aparezca esto para poder hacer una retroalimentación. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos entonces. Son 7:12. Más o menos 7:30 estamos terminando, 7:13, 7:30 estamos terminando la parte de la primera evaluación, en torno a los 16 minutos. Vamos a ver cómo les va, cómo estamos en tiempo, cómo estamos en comprensión, cómo estamos en respuestas. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Ok, listo. Vamos ingresando. 7:30. Aquí nosotros nos ponemos, terminamos las evaluaciones y nos ponemos a hacer retroalimentación. ¿Ya? Vamos ahí entonces, chicos. La mejor de las suertes en esta sesión de práctica. Vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? 7:30, hacemos retroalimentación. Pueden nomás comenzar la sesión de práctica. ¿Ok? Vamos ahí. Ok, vamos. Sigan nomás. Cualquier duda, cualquier inquietud con respecto al ingreso, generación de evaluaciones, me avisan nomás. ¿Ya? Vayan nomás trabajando. ¿Ya? Ok. Disculpe, ponemos en dominio lingüístico para hacer la práctica. Sí, justamente, Silvana, ponemos en dominio lingüístico. Repito los pasos nuevamente. Ya, vamos a ver. Ingreso aquí, estoy en la plataforma, elabore su propio examen y me pide materia. Aquí escogemos dominio lingüístico. Y en tema ponemos comprensión de textos. Y eso es todo. Los dos únicos requisitos y pongo generar examen. Con eso nos va a arrojar directamente ya a la parte de la evaluación. Sí, listo. Por acá Santiago. Ya, chévere, Silvana. Justamente, la misma explicación para ti. ¿Ya? Gracias, profe. Ya pude. Listo, vamos ahí, no hay de qué.
Ok, chicos, un minutito más. Vamos justamente a ir cerrando para ver si podemos hacer una retroalimentación. ¿Ya? A ver, un minutito más y de ahí sí les convoco. ¿Ya? Ok, chicos, vamos entonces cerrando justamente esta primera práctica para ver cómo les ha ido a ustedes y cómo vamos a poder ir estructurando justamente esta parte de retroalimentación. ¿Ya? Primero, cuéntenme, ¿lograron terminar la parte de la evaluación o les quedó justamente elementos por responder? Cuéntenme un poquito, ¿cómo les fue? Ya, chévere, Samuel. Vamos a ver, no hay ningún inconveniente. Vamos a ir viendo cómo le vamos retroalimentando. ¿Sí? Listo. Por acá, Andrea, cuéntame, ¿cómo te fue? Bien. ¿Sí? ¿Lograste terminarlo o quedaron algunas preguntas pendientes? Sí, terminé. Sí, perfecto. Ya vamos a irlo viendo. Ya, Dani también por acá me confirma que terminando. Alex, cuéntame, ¿cómo te fue a ti? Ahí medio. Sí, vamos a ver, ok, vamos a ir puliendo justamente esas habilidades o esas capacidades para irlas aplicando. Ya, vamos a ver por acá. Valentina, cuéntame, ¿cómo te fue? Ah, por acá está. Sí, justamente faltó tiempo. Sí, es un poquito lo que nosotros estamos viendo. Ya, el tiempo es importante manejarlo. ¿Por qué? Porque nos da una función justamente de una orientación hacia lo que nosotros queremos ir logrando, que es las respuestas. Lastimosamente, el tiempo sí nos juega a veces en contra por ya sea la extensión de textos o por la dificultad o desconocimiento de los textos, que eso es muy, muy importante. Tienen que ir ustedes también estableciendo. Ya, vamos a ver. Araceli, cuéntame, ¿cómo te fue? Profe, yo todavía no tengo usuario y sí le escribí en el chat y no tengo usuario ni contraseña todavía. Ay, híjole, Entonces no perdón, pude entrar. se me fue el mensaje. Ya, no hay ningún inconveniente. Sí, vamos a irle viendo un poquito por ahí. Justamente hay que gestionar esa parte. Sí, lo que yo te puedo recomendar es ponte en contacto con el gestor de matrícula del centro y ellos te pueden ir ayudando haciendo justamente esta parte del acceso a la plataforma. Ya, bien, vamos a ver. Carla Morocho, cuéntame, ¿cómo te fue? Bien, sí, alcancé a terminar. Ya, perfecto. Por ahí algunos sí estamos logrando justamente con el tiempo. Vamos a ver si también se corresponde a esto. Ok, bien, vamos a hacer una retroalimentación entonces. Sí, cualquier persona
que me ayude compartiendo la parte de su evaluación para ir haciendo una retroalimentación, le agradezco mucho. Sí, no importa si nos hemos equivocado, si es que hay algún error, alguna falencia, con esto lo vamos a ir superando. El objetivo es ir haciendo una retroalimentación efectiva, más que todo de estos elementos. ¿Ya? ¿Quién me ayudaría, por favor, de las personas que han terminado? Bueno, entiendo que todos terminaron, por ahí a alguien le faltó tiempo, pero de las personas que han terminado, que nos pueda compartir un poquito este trabajo, este primer ejercicio, cómo le ha ido. Ya, vamos a ver. Nos podría compartir pantalla. ¿Sí? Alguien voluntariamente que quisiera hacerlo. Si no, designo a alguien, no hay problema. Nadie. Ok, vamos a ver. Alguien entonces por aquí designándole. Ya, vamos a ver. Ok, por acá, Carla Ramos, vamos contigo. Sí, ¿me podrías ayudar, por favor, compartiéndonos cómo te fue en tu evaluación, compartiéndonos pantalla la evaluación Ya, para ir profe, viendo cómo se ha ido estructurando? ¿Ya pueden ver? No, ahí sí, estamos compartiendo pantalla. Ya, buenísimo. Vamos entonces desde el inicio, ya, vamos a ver cómo te ha ido. Ya, listo, aquí está Carla, justamente identificada plenamente, sí, con fecha del 29/06, perfecto, estamos muy bien. Vamos a ver, listo. Vamos a ver, aquí. A ver, primer elemento con el cual nosotros vamos a trabajar, y bueno, dentro de esta práctica, no sé si a alguien también le tocó por aquí este mismo ejercicio, pues puede irlo también tomando como referencia para su respectivo análisis y retroalimentación, ¿no? Entonces vamos a verlo un poquito por acá. Primero, sí, es un texto ya en primera instancia, sí, sumamente largo. Entonces, esto, bueno, en términos de evaluación, no digo que sea sumamente largo en términos de lectura, ¿sí? Entonces, en términos de evaluación. Bien, vamos a ver qué es lo que dice. Ya, creo que aquí comienza el texto, ¿no? Gracias al trabajo realizado en las últimas campañas de excavación y a los nuevos hallazgos resultantes de las mismas, se apoya sobre base segura nuestro conocimiento de la arqueología de Caldas de la Malabella, ¿no? La villa, hoy como ayer, debe su existencia a un protagonista a una prodigiosa, fuente de agua. Sobre este lugar, durante el principado de Claudio, de los años 41 a los 54 de nuestra era, se construyó un gran edificio termal. Aprovechado la proximidad de una de las fuentes, es una obra plenamente romana de la que se conservan muchos elementos. El control dice es la gran piscina rectangular con escaleras, con 3 de los 4 costados rodeada de unos pasillos cubiertos y 3 habitaciones dispuestas de igual distancia, lados este y oeste hacia el norte, y el muro ciego servía de pared, mientras que hacia el sur, a través de unos arcos, se sería otro pasillo cubierto de una gran bóveda. Sintió que sostenía una en cada uno de los extremos y en el centro otra sala de servicio y la entrada del edificio. Tenemos un artículo justamente enfocado hacia uno de los elementos. No sé, Carla, si me ayudas proyectando la orden nuevamente para verle un poquito arriba. ¿Cuál estaba? La orden está al final. Ah, perdón, está al final. Ya. Dice, de las 3 dependencias que sean dispuestas al este de la piscina, la central, la mayor y dotada, y una triple puerta le daba una distinción sagrada a la fuente de agua caliente. La finalidad de las habitaciones enfrente era distinta. El servicio desde el fogueo del agua a la piscina se hallaba situado al suroeste, con unas escaleras que facilitaban el descenso. Los cimientos de los arcos de la estructura periférica y el hallazgo del yacimiento de gran cantidad de vidrio plano nos invitan a resistir todo el espacio cerrado con bóveda de aristas y grandes ventanas. Resultado es un monumento termal distinto a los que podemos encontrar en cualquier otro sitio. Se trata de un balneario que pretendía aprovechar el valor curativo de unas aguas medicinales y la disposición privilegiada de la fuente. La importancia del agua y su situación privilegiada aceleraron el proceso de romanización. Interesante. La frase hoy como ayer se refiere a qué? Imagínense. Aquí hay que hacer un poquito el análisis elemental de lo que nosotros estamos viendo. Carla, si me ayudas volviendo un poquito al inicio de la pregunta, solamente con el texto. Fíjense cuánto texto hay ahí. O sea, incluso leyéndolo, como se dice, abuelo de pájaro,
tenemos una gran cantidad de texto que en tiempo nos, aboca justamente a la parte del análisis un poquito más profundo. Ahora, aquí tenemos un elemento importante, la orden al final. Vamos para abajo, Carla, por. Justamente, se centra en este elemento de entender qué es la frase hoy como ayer. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Básicamente, y nos dan opciones interesantes. Dice, fue valiosa en un pasado remoto, ya, hoy como ayer. Ya nadie la toma en cuenta. Está destruida y olvidada. No. Aquí hay una característica importante. Hoy, como ayer, está haciendo referencia a dos modelos y si a alguien le tocó más esta pregunta y no le atinó o no hizo el proceso justamente de análisis, aquí hay una explicación. Primero, la frase que nos está evocando son dos tiempos en los cuales se está comparando dos tiempos en un solo elemento. Hoy como ayer, y de ahí viene justamente este otro elemento de explicación. Entonces, la respuesta correcta dice, ha permanecido a través de los años. ¿Por qué? Porque tanto en el pasado como ahora todavía podemos dar fe justamente de este vestigio. Nos está hablando pues de las famosas piscinas o baños termales romanos, en los cuales pues era muy popular que se genere todo el crecimiento y la parte del desarrollo social justamente de esta cultura, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo nos podemos encontrar? Yo no soy muy partícipe en los ejercicios explicativos de poner ejercicios tan largos, porque ahí nos enfocamos más en el texto que en la estructura. Pero este es un muy buen ejemplo de lo que está sucediendo. Y es lo mismo lo que nos pasaba con el otro elemento. Se presentaba un gran bloque de texto y decía, céntrese en lo que está entre comillas. Lo mismo sucede aquí. Céntrate en la frase hoy como ayer. ¿Y qué es lo que nos está evocando? ¿Sí? Es un nivel, digamos, manejable justamente con los cuales nosotros podemos ir estructurando esto. ¿Ya? Bien, vamos a la pregunta 2, Carla, por favor. Dice, lea el siguiente texto y responda las preguntas que se encuentran a continuación. Sí, vamos a ver un poquito, nos pide preguntas de respuesta. Esta es una modalidad que yo lo quería ver, bueno, aquí ya lo hemos adelantado un poquito, lo quería ver ya la siguiente sesión porque estamos yendo procesual, estamos yendo con los conceptos que se reiteran, luego vamos a ir con esta estructura que es un poquito más compleja. Bien, lo que me dice justamente el verbo central es responder. ¿Qué cosa? Las preguntas que se encuentran a continuación. Es decir, vamos a tener un elemento de preguntas que consiguientemente pues va a darle sentido al texto. ¿Qué dice aquí? La oveja negra, Augusto Monterroso, ¿no? Dice, en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que, perdón, aquí no lo veo muy bien, que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. ¿Sí? Vamos a ver un poquito, bajémosle un poquito, Carla, para ir viendo las opciones. Nos habla, sí, acerca de esto. Y aquí viene, contextualmente, la oveja negra, ¿qué significa? ¿Ya? Reiteramos sobre el texto, ¿sí? Dice, en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, fue fusilada, ¿sí? Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes puedan ejercitarse también en la escultura. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poquito cómo se va estructurando y nos dice, responde a la pregunta. Contextualmente, la oveja negra, ¿qué significa? Como nosotros sabemos, y esta es parte ya también de la concepción cultural que tenemos, la oveja negra representa como este elemento de diferenciación, excluido, si se quiere, de lo que comúnmente nosotros hemos visto, ¿sí? O sea, es decir, el que hace la diferencia, el que marca el punto, ¿sí? Y aparte de todos los elementos. Entonces, aquí nos da ciertas opciones. Dice, seleccione una. La raza, no,
Porque no nos está hablando justamente de razas de ovejas, no nos está dando pues una visión justamente acerca de estos elementos, sino que por el contrario nos está diciendo cuál es el elemento o contextualmente, y aquí está el centro de la pregunta, contextualmente, es decir, en el contexto del que se está hablando, ¿qué quiere decir la oveja negra? Entonces, la raza, no, porque el texto no habla sobre razas de ovejas. La lana, tampoco, ¿sí? No nos habla de eso, porque no es el contexto de esto. El poder, tal vez por ahí podemos confundirnos un poco, pero si somos analíticos en el texto, nos vamos dando cuenta de que no es ese el centro del análisis justamente aquí. ¿Por qué? Porque no está hablando de que las ovejas que tienen poder fusilaron a la oveja negra y así sucesivamente las ovejas negras serán fusiladas. Eso ya es un análisis subjetivo mío, ¿sí? Recuerden lo que yo les decía, la evaluación no califica elementos subjetivos, ¿sí? Califica elementos objetivos. Por eso dice, contextualmente, la oveja negra, ¿qué significa? Me está diciendo en otras palabras, del texto que te presento, ¿tú qué entiendes cuando te digo oveja negra? Entonces, justamente aquí se marca la respuesta correcta y como lo ha hecho Carla también, pues, la diferencia, ¿no? Y ayuda mucho tener estos elementos conceptuales. Incluso hay dentro de la literatura, por ejemplo, se maneja este elemento de la oveja negra y me gusta mucho porque es un elemento que plantea una diferenciación de los demás, ¿sí? O cuando se dice, eres la oveja negra de la familia, es cuando pues toda la familia tiene una forma de pensar y esta persona pues piensa diferente a los de los demás. Y aquí, claro, nos ayuda bastante porque en ese contexto nosotros ya podemos ir estructurando toda una forma de ver y entender justamente estas preguntas, ¿sí? Muy bien. Listo, Carla. Bajémosle, por favor, para seguir haciendo un poquito la retroalimentación. A ver si es que nos vamos por acá. ¿Ya? Listo. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? En el lenguaje corriente, dice, ojo, aquí hay una pregunta súper cortita, pero también es una pregunta muy engañosa, digamos, en ese sentido. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas, al no tener mucho material que analizar previo a la respuesta, puede generarnos confusiones. Pero aquí viene, y con esto también, porfa, utilicen muchísimo este elemento. Si ustedes tienen al profe bueno, yo con ustedes trabajo verbal, pero al profe de dominio lingüístico, que les permite o que les puede ir encauzando en este sentido de entender la concepción de palabras, de elementos con los cuales vamos a estar trabajando, mejor todavía, porque esta es una pregunta de comprensión de textos, pero que se vincula mucho con la parte de lo que es lingüístico general, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice aquí? En lenguaje corriente, el que usamos, el normal, no estamos hablando de científico, periodístico, nada, el lenguaje corriente. Inconsciente. ¿Qué es? Dice. Es inconsciente, la palabra inconsciente. ¿Será un verbo? No. ¿Sí? ¿Será un sustantivo? ¿Será un adverbio? ¿Será un adjetivo? ¿Ya? Entonces aquí, justamente cuando ustedes vayan analizando con el profe de dominio lingüístico la parte general, ustedes pueden ir identificando. Por ejemplo, un verbo obviamente no es, ¿sí? Inconsciente no se puede comparar a una acción como decir correr, escribir, no sé, saltar, es decir, la acción que se está llevando, ¿ya? Un sustantivo tampoco, porque no entra contextualmente, digamos, en una estructura de comprensión. Es decir, si yo le pongo una oración, si el sustantivo es inconsciente, como que no calza mucho en ese sentido, ¿sí? Aunque claro, a veces el lenguaje corriente también se utiliza mal, no vamos a decir que no, pero no va por ahí. Es un adverbio, tampoco, no, ni siquiera entra en la concepción de adverbio, sino es un adjetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, tal persona es inconsciente. Ese es un adjetivo que le damos justamente al sujeto del que estamos hablando. Entonces, yo puedo hablar de inconsciente en varios sentidos, pero no deja de ser un adjetivo. Jamás puede ser un verbo, menos un sustantivo y adverbio ni de chiste. Entonces, un adjetivo, ¿sí? Entraría dentro de esta estructura. En esto sí les va a ayudar muchísimo
el hecho de que ustedes vayan leyendo, vayan comprendiendo, ¿sí? Vayan estableciendo justamente una visión diferenciada de lo que son los elementos con los cuales vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces, eso sí, yo sí les pido, por favor, que en este contexto ustedes empleen mucho más de los elementos de que, pues, se supone que ya tienen, ¿no? Entonces, vayan teniendo eso en consideración, ¿ya? Perfecto. Bajemos unita más, Carla, por favor. Vamos a ver, dice, pregunta 4, dice, y una característica importante, miren cómo aquí también cada fase de la pregunta maneja un número de puntos determinado. Esta pregunta, por ejemplo, la pregunta 4, maneja 5 puntos dentro de o del promedio de la evaluación, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice. Ok, aquí tenemos uno que ya habíamos visto, si no estoy mal. Sí, efectivamente, con este ya trabajamos nosotros. Perfecta también la respuesta. Vamos a retomarlo un poquito. Dice, no bajemos, quedemos ahí. A ver, vamos a ver. Dice, lea, ahí estamos. Lea el siguiente texto e indique el propósito del autor. Dice, la fauna australiana es muy particular, tanto que hasta las abejas se destacan. En este caso, las denominadas Amegilla cingula, que se caracterizan por tener unas bandas azules brillantes, además de sus bandas azules, tienen cuando recuerden, aquí también hago un paréntesis, cuando veíamos esta simbología de corchete, puntos, corchete, ejemplifica o implica que hay más texto entre estos dos párrafos. Entonces, a tenerlos un poquito en consideración siempre, ¿sí? Entonces, brillantes. Además de sus bandas azules, tienen una exuberante pelusa blanca, enormes ojos verdes y alas de color bronceadas que se ven como capas de celofán. Los machos tienen 5 rayas azules y las hembras 4. Esto ha salido pues de un diario, justamente, si son las abejas australianas, sí, la fecha de consulta el 23 de diciembre del 2020. ¿Sí? Diciembre del 2020. Ok, y aquí nos dice, convencer al lector sobre la importancia de las abejas para el equilibrio medioambiental. Nunca me habla de eso aquí. ¿Sí? Entender al lector con temas de fauna extranjera. Tampoco, no es ese. ¿Sí? Lea el siguiente e identifica el propósito del autor. Entender al lector con temas de fauna extranjera. No es ese. Si bien se habla de fauna de otros países o de otro país, no es estrictamente el tema que se está trabajando. Dice, conmover al lector en relación a la belleza de las amigas cingulino, tampoco, no es ese, sí. Informar sobre las características de las Amegilla cingula, sí, justamente. ¿Por qué? Porque habla de sus bandas, sus ojos, el color de su pelusa, cómo se caracterizan los machos y cómo se caracterizan las hembras. Por tanto, respuesta correcta, la D, sí. Informar sobre las características de las Amegilla cingula, ¿no? Como una fauna. Como digo, esto ya lo vimos con ustedes, lo trabajamos y fuimos haciendo un análisis. Casi que ya era una respuesta segura por ahí. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente, por favor, Carl. Ayúdame. Ok, pregunta 5, igual, 5 puntos y dice, con base al texto, distinga si pertenece a ficción, realidad, fantasía o realismo mágico. Una también que ya lo trabajamos, si no estoy mal, también con ustedes, ¿sí? Habla pues del famosísimo Gabriel García Márquez, ¿no? En el cual en su famosa obra, sí, en la que plasma todo esta parte de la narrativa que tiene él en su característica. Pero bueno, vamos a pasarla también analizando por aquí un poquito. Sí, dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Mocondo era entonces pues una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo
una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. ¿Quién nos dice esto? Sí, incluso cita justamente aquí, ¿no? Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, ¿sí? Bueno, bajémosle un poquito para ver las opciones, Carla, por favor. Y nos dice, entre las opciones, realidad, realismo mágico, ficción y fantasía. Incluso yo lo que les decía aquí, no es necesario tampoco conocer a profundidad la obra, basta con conocer en este caso al autor. Gabriel García Márquez siempre se va a identificar con el género del realismo mágico, ¿no? Entonces, claro, elementos con los cuales yo puedo trabajar, pues imagínense, toda la narrativa del general Aureliano Buendía. Entonces, ¿cuál era? Pues que iba a conocer el hielo, que su padre lo llevó, que habían piedras enormes como huevos prehistóricos, que el mundo era tan joven que había cosas que no tenían nombre y que había que señalarlas con el dedo. Como sabemos, no necesariamente es así. Luego nos habla de un grupo de personas en específico y de una persona en específico que era, pues, tenía una barba montaraz, con manos como de gorrión, etcétera. Bueno, un sinnúmero de características que mezcla la realidad con también esta parte de la fantasía o la magia en géneros literarios, también conocido como realismo mágico. Entonces, en este sentido, sí, nosotros podemos ir viendo cómo se va estructurando, cómo se va desarrollando esta parte. ¿Ya? Bien, vamos a ver la siguiente. Carla, por favor. Una más antes de ir cerrando justamente esto. ¿Ya? Bien, aquí hay una interesante, ¿sí? Dice, con base en el texto, identifique el enunciado que explique el fenómeno descrito. Manuel, quichua hablante de una comunidad de Cotopaxi, necesita un certificado de inmueble, por lo que se dirige al registro de la propiedad. En cuanto lo atienden, la comunicación se dificulta, puesto que él no domina el español, lengua oficial del Ecuador. Debido a esto, Manuel no puede realizar su trámite. ¿Sí? Ahora, remitámonos de nuevo a la parte de la explicación. Dice, con base en el texto, identifique el enunciado que explique el fenómeno descrito. Ojo, aquí me gusta mucho este tipo de ejercicios porque plantea un elemento diferente. No es simplemente lea y dígame lo que entiende. No, sino que aquí lo que nos dice es identifiquemos el enunciado que explique el fenómeno descrito. Entonces me está diciendo una cosa. Lo que usted arriba leyó, ahora acá abajo tiene que encontrar el enunciado que más se apegue justamente a esta situación. Como vemos, no es un entramado sumamente complejo. Es una situación que a cualquiera de nosotros nos puede pasar cambiándole 3 o 4 palabras del enunciado, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito cómo se va estructurando. Conociendo la dificultad que ha tenido Manuel, sabiendo de dónde viene y cuáles son las características que esta persona tiene y cuál es el objetivo o la actividad que está realizando, nosotros vamos a ver lo siguiente. Dice, las entidades públicas y privadas deben atender en el idioma oficial del Ecuador. Por ahí, y esto me pasó hace algún tiempo con un estudiante, cuando analizábamos una parte de comprensión, cuando hay un programa internacional, a los bachilleres, por lo general cuando van desde el bachillerato internacional, les piden que hagan exámenes de habilidades. Y recuerdo que había un ejercicio muy parecido a este, solo que con otros elementos. Y claro, él cayó en una falacia justamente como esta. Decía, las entidades públicas y privadas deben atender en el idioma oficial del Ecuador. Y no va tanto por ahí, ¿sí? No es este el enunciado que explica el fenómeno descrito, ¿sí? Porque aquí me dice, no de una recomendación, me dice, identifique el enunciado que explica el fenómeno descrito, ¿ya? Por tanto, la A no va. B, dice, la enseñanza del español en las comunidades indígenas es deficiente. Tampoco me está hablando de eso. Eso puede ser una inferencia, tal vez que yo obtenga, pero aquí no me pide inferir. Aquí me pide identificar el enunciado que explique el fenómeno descrito. Entonces yo no puedo decir eso. Puede que, y como ustedes saben, se respete en el marco del Ecuador este elemento de, pues, impartir no los idiomas. En este caso, si Manuel pertenecía justamente a una comunidad indígena, lo más probable es que se respete y se rescate el quichua antes que el español, ¿sí? Vamos antes de ir con la respuesta correcta. La opción D dice, los quichuas hablantes, debido al desinterés, no contratan a intérpretes.
tampoco nos está hablando de eso. No nos está diciendo la falta de intérpretes o que Manuel tuvo que traer o desarrollar pues un proceso de contratación para un intérprete. No nos está diciendo para nada eso. Entonces, ¿cuál es la que se identifica con el enunciado? Que el quichua está en desventaja, pues todos los trámites legales se hacen en español. Eso no es verdad lo que este enunciado con lo que está aquí. Claro, porque se asemeja y es de lo que se está hablando. En otras palabras, si yo tuviera que dar, y esto es como, por ejemplo, cuando dicen, a ver, cuéntame qué es lo que sucedió, y nos cuentan todo un testamento de sucesos. Y yo le digo, a ver, pero ya, en síntesis, resúmeme lo principal, cuéntame qué es lo que pasó. Yo bien pudiera cambiar este texto por esto de acá, que ese también es otra estrategia para buscar cuando nos toca este tipo de elementos. Cuando buscamos el enunciado que explique el fenómeno, o cuando nos pide que identifiquemos la idea que explica todo el texto. Pasa lo mismo, ¿sí? Entonces lo vamos vinculando con estos elementos y vamos estructurando justamente un sentido de explicación, ¿ya? Entonces, eso justamente los pasos. Vamos haciendo esta parte de los ejercicios. Y felicito mucho a Carla en este sentido, que le ha ido muy bien en la parte de la evaluación, pero corresponde también a un análisis que se va haciendo pregunta por pregunta. No solamente esto puede ser así, puede que existan otras preguntas que haya un mayor grado de dificultad. El objetivo justamente es irlos identificando y teniendo pues una visión sumamente clara. ¿Ya? Chévere, Carla. Muchísimas gracias. Puedes dejarnos de compartir la pantalla. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Carla. Ok, chicos. En general, lo que yo les recomiendo es vayan haciendo una práctica diaria de la parte de la comprensión de textos. No se trata simplemente de enfrentarme a ese momento, sino como ustedes ven, hay elementos que podemos resolverlo súper rápido, como hay elementos también que toman un poquito más de tiempo. El objetivo no es que caigan en lo uno o en lo otro. El objetivo es que superen todos los elementos que a ustedes se les vayan presentando en evaluación. Entonces, en este contexto, yo lo que les recomiendo es practiquen mucho más en la plataforma. Háganlo conscientemente. Yo he estado revisando cada uno de los ejercicios y créanme que algunos para mí también son como que representan un elemento de dificultad porque yo digo, a ver, esto lo leí, pero hace años, debo recordar algo. Y ese ejercicio me ha estado haciendo pues mucho entrar en tono justamente para explicarles a ustedes los ejercicios de manera más puntual. Como ustedes saben, este examen también se retomó, el examen por habilidades, y no es que recién ahora se están inventando, no, se retomó. Es decir, hay una estructura que yo pienso el gobierno hará uso para poderles evaluar a ustedes. ¿Sí? Si les ha ido bien, si les ha ido mal, si les ha ido en un término intermedio, no hay problema, mejor todavía. Con eso nosotros podemos ir identificando cuánto de nuestras capacidades estamos desarrollando. Y mientras más practique, mejor. Recuerden, una frase célebre es, la práctica hace al maestro. Si ustedes quieren dominar una área, sea la mía como la de los demás profes, practiquen. Eso es lo único que a ustedes les va a poner justamente en camino para esto. ¿Sí? No nos desanimemos, al contrario, veámosle como una oportunidad. Si les ha tocado preguntas parecidas a las que les tocó a Carla, qué mejor, ya tenemos una explicación concreta. Si hay algo, pues, diferente, hay preguntas que se apegan, no hay ningún inconveniente, también está muy bien. El objetivo es que al final ustedes vayan siendo conscientes de que tienen la capacidad de analizar todo eso y cada uno lo tiene. ¿Sí? Así que vamos con ánimo, con ganas. La siguiente clase vamos a pisar un poquito más del acelerador, vamos a traer un poquito de ejercicios un poco más complejos en este sentido de irlo entendiendo para que ustedes también puedan ir comprendiendo todas las estructuras. Ya hemos visto dos, nos faltan dos todavía y con eso vamos a ir pues estableciendo ya la dinámica general de esto. ¿Ok? Eso nada más, chicos. Sí, les felicito a todos en general. En verdad, pues creo, y por lo que me han contado algunos de ustedes, están yendo muy bien. No le veo mal. Estamos sobre la media, que eso es lo más importante. Y si no nos ha alcanzado el tiempo, no importa. Sí, para eso justamente está la plataforma. El objetivo es que el momento del examen, esos elementos que a mí me están costando, ya no me cuesten. ¿Sí? Bien, chicos, se nos ha acabado el tiempo, nos hemos pasado unos minutitos, repasen por favor, y la siguiente sesión vamos a estar, como les digo, adelantando un poquito más en lo que es la asignatura y la explicación. ¿Ya?
Chévere, chicos. Les agradezco mucho, una linda clase. Cuídense mucho, una buena noche. Un abrazo a todos. Nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? Hasta Chao, luego, chao. buenas noches. Que les vaya muy Gracias, bien. licenciado. Nos vemos, Gracias, Dani. Cuídense licenciado. Hasta mucho. luego. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos, Jennifer. Cuídate. Chao, chao.